A veces no es la vida la que pesa, sino los pensamientos que elegimos cargar. Esta historia te enseñará cómo cambiar esa voz que te hunde por una que te impulsa. Santiago no era un hombre malo, tampoco un santo. Era, como muchos, alguien que trataba de hacer las cosas bien, aunque el mundo pareciera ponerse en su contra. Vivía en un pequeño pueblo al pie de una colina, donde el viento olía a tierra y las calles parecían hechas de polvo y memoria. Tenía 30 y pocos años, manos fuertes, espalda ancha y una mirada que hablaba más de cansancio que de tristeza. Se ganaba la vida haciendo trabajos que otros no querían. Cargaba sacos, arreglaba cercas, limpiaba establos o lo que saliera. Era un hombre honesto, de esos que no piden nada, que no hayan trabajado, pero que aún así sienten que la vida les da menos de lo justo. Su casa era pequeña, con techo de zinc y paredes de adobe. Allí, cada noche, se sentaba frente a una mesa vacía con un plato de sopa, un trozo de pan y una pregunta que le rondaba siempre la cabeza. ¿Por qué me cuesta tanto avanzar? No era pereza, no era mala suerte, era algo más invisible, algo que nadie veía, pero que él sentía todos los días, sus propios pensamientos. Santiago era un hombre que trabajaba con el cuerpo, pero luchaba con la mente. Cada mañana despertaba con un suspiro que no sabía de dónde venía. No era dolor ni hambre, era una sensación de peso, como si antes de salir al día ya estuviera cansado. Algunos le decían: «Échale ganas, hombre, la vida es así». Otros, más secos: «Si piensas tanto, nunca harás nada». Y aunque él sonreía por fuera, por dentro sentía que esa frase le dolía porque era cierta. Pensaba demasiado, y en esos pensamientos se perdía. Una mañana, después de varios días sin conseguir trabajo, Santiago caminaba por el pueblo cabizbajo, cuando escuchó una voz desde el fondo de una calle. «Joven, muchacho, ¿podrías ayudarme a cargar algo?». Se giró y vio a un hombre mayor, delgado pero firme, con una barba blanca corta y una mirada clara, casi transparente. A su lado, 3 bolsas grandes descansaban sobre el suelo. «Tengo que llevar esto hasta el pueblo del valle», dijo el anciano. «¿Puedo pagar por tu ayuda?». Santiago, sin pensarlo demasiado, asintió. «Claro, señor, no tengo otro trabajo hoy». El anciano le ofreció una sonrisa amable. «Te pagaré 3 monedas por llevar una de las bolsas». Santiago se agachó y tomó la primera. El peso le dobló los hombros. «¿Qué lleva aquí?», preguntó sorprendido. «Bronce», respondió el anciano como si fuera lo más normal. El joven ajustó la carga, respiró hondo y comenzó a caminar a su lado. El camino era largo y polvoriento, bordeado por árboles secos y algunas flores que resistían el sol. Mientras avanzaban, Santiago notó que el viejo lo observaba de reojo. Sintió esa mirada en la nuca, como una duda. «Cree que puedo robarle», pensó, y ese pensamiento le dolió más que el peso del saco. Caminaron en silencio hasta llegar al río. El agua corría viva, clara, y el sonido era un alivio después del calor del camino. El anciano miró la corriente con preocupación. «No puedo cruzar con las 2 bolsas. Si lo intento, el agua me llevará. ¿Podrías ayudarme con otra? Te pagaré el doble». Santiago, sin dudar, regresó al otro lado, tomó otra bolsa y la echó sobre su hombro. Pero el anciano, antes de dejarlo ir, levantó la mano. «Prométeme que no vas a huir». Santiago frunció el ceño. «¿Por qué habría de hacerlo?». El anciano lo miró con seriedad. «Porque aquí hay plata, y la plata enturbia la mirada de muchos». Santiago sintió una punzada en el pecho. No era ira, era decepción. «No me confunda con otros, señor. Yo vine a ganarme el pago, no a robarlo». El viejo asintió despacio, como quien quiere creer. «Entonces cruza, hijo». Santiago cruzó el río, sintiendo el agua golpearle las rodillas. Al otro lado, se secó las manos, tomó aire y siguió subiendo la colina.
El sol empezaba a bajar, pero todavía quemaba. El sudor le corría por la frente y las bolsas parecían pesar más con cada paso. A mitad de camino, escuchó la voz del anciano desde atrás. «Sigue tú, muchacho, yo subiré despacio». Santiago miró hacia arriba. El sendero serpenteaba hasta perderse entre las piedras. «Como diga, señor», respondió, y continuó. Fue entonces cuando apareció el primer pensamiento, pequeño, suave, casi inocente. «Si corro, el viejo no me alcanza». Santiago lo espantó con un suspiro, como quien aparta una mosca. Pero el pensamiento regresó, más insistente. «No te harías daño, solo esta vez, nadie lo sabría». Apretó los dientes. «No», susurró entre labios, pero el pensamiento no se fue, se transformó. «Te lo mereces, has trabajado duro, has pasado hambre, ¿por qué no darte un descanso?» El corazón comenzó a latirle más fuerte, miró hacia atrás. El anciano ya no se veía, solo el sonido de su respiración y el zumbido de los insectos lo acompañaban. «No es codicia», le susurró otra voz más dulce, «es justicia, por tu propio esfuerzo». Santiago se detuvo. El sudor le ardía en los ojos. Miró el horizonte. El valle se extendía, hermoso, brillante, y sintió por un instante algo peligroso, la tentación de creer en su propia mentira. Santiago siguió caminando. Cada paso era una conversación con su mente. Cada piedra que pisaba parecía hacer más ruido que la anterior. El camino se estrechaba, el aire se volvía más seco, y la carga sobre sus hombros pesaba más. O quizá era solo el pensamiento el que hacía todo más pesado. Nadie lo sabría, nadie lo vería. El viejo ya ni puede caminar. Esa voz interna, que al principio sonaba como una idea curiosa, ahora tenía tono de consejo, de amigo. Santiago intentó ignorarla, pero cada metro que subía, la voz le susurraba un nuevo argumento, más convincente, más cómodo. «Te has pasado la vida ayudando a todos y nadie te ayuda. ¿No crees que ya es hora de pensar en ti?» Se detuvo. La respiración le ardía en el pecho. Se secó el sudor con el antebrazo y miró hacia abajo. El anciano era apenas una sombra lejana. La brisa le trajo un eco leve de campanas de vacas, el sonido del río y su propia soledad. Y entonces, por primera vez, imaginó cómo sería si se quedara con todo. Vio su casa con techo nuevo, una mesa llena de comida, ropa limpia, zapatos sin agujeros. Vio la cara de su madre, riendo. Vio una vida sin hambre, sin deuda, sin miedo, y ese pensamiento, ese maldito pensamiento, se sintió tan real, tan cálido, que por un instante creyó que el universo le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. «No es robar», le susurró su mente, «es aceptar lo que la vida te debe». Santiago cerró los ojos y respiró hondo. Intentó recordar quién era. Intentó recordar el motivo por el que había dicho no aquella vez en su antiguo trabajo, cuando le pidieron mentir en una cuenta. Pero la mente no siempre obedece. El cuerpo cede antes, dio un paso y otro, hasta que comenzó a correr. Las bolsas golpeaban su espalda, el aire le cortaba la cara, el corazón, convertido en tambor, marcaba un ritmo de urgencia y miedo. Corrió cuesta abajo sin mirar atrás, con la imagen del viejo cada vez más pequeña, más lejana, más borrosa. Corrió hasta que el sendero se abrió de nuevo en el camino del valle, y cuando por fin se detuvo, respirando con dificultad, miró las bolsas con una sonrisa que no sabía si era alegría o culpa. «Nadie lo sabrá», se dijo. «Nadie». Al llegar a su casa, el silencio lo abrazó como un castigo. La puerta rechinó, la mesa seguía vacía, la misma cama, el mismo olor a madera y sopa vieja. Dejó las bolsas sobre la mesa, se miró las manos. Temblaban, pero no de cansancio. Se lavó la cara en el barreño,
Miró su reflejo en el agua quieta y vio algo nuevo: culpa. Por primera vez en mucho tiempo no se reconocía. Tomó la primera bolsa, desató el nudo. El sonido de la cuerda al soltarse le erizó la piel. Metió la mano, sintió algo frío, sacó un puñado, piedras. Miró su mano, volvió a meterla, más piedras. Abrió la segunda bolsa, lo mismo, la tercera, también. Santiago quedó inmóvil, solo su respiración se escuchaba, y entonces, al fondo de una de las bolsas, encontró un sobre viejo, doblado, con un sello de cera rota. Lo abrió. Dentro había una carta escrita con letra firme y lenta. A quien cargue estas bolsas sin rendirse, mi nombre importa poco. Durante años he sido el guardián de estas tierras. No tengo herederos. Busco a alguien con paciencia, no fuerza, con integridad, no velocidad. Si hubieras llegado conmigo al final del camino, te habría contado esto en persona. Habrías heredado no mis monedas, sino mi confianza. Pero si lees esto desde tu casa, significa que elegiste correr y has perdido algo que no se compra: el respeto de tu propia alma. El anciano del valle. Santiago dejó caer la carta. El silencio fue tan denso que sintió que podía cortarse con un cuchillo. Se dejó caer sobre la silla. Las lágrimas se le mezclaron con el sudor y el polvo del camino. No lloraba por el oro que no tenía. Lloraba por la versión de sí mismo que había matado en esa carrera. No fue el oro, murmuró, mirando al vacío. Fueron mis pensamientos. Y ahí lo entendió todo. No había perdido la oportunidad, ni la recompensa, ni el trabajo del día. Había perdido algo mucho más caro: su paz. Durante horas se quedó en silencio, mirando las bolsas llenas de piedras. Cada una era un recordatorio de lo que su mente le había hecho creer. Una decía: nadie lo sabrá. Otra decía: te lo mereces. Y la última: solo esta vez. Todas juntas formaban la trampa perfecta. No eran palabras dichas en voz alta. Eran pensamientos repetidos tantas veces que sonaban verdaderos. Pensó en su madre, en su voz diciéndole: hijo, nunca dejes que un pensamiento te convenza de hacer lo que tu corazón sabe que está mal. Pensó en su antiguo jefe, cuando le ofreció dinero por falsificar una cuenta. Pensó en las veces que dijo no, sin miedo, y en cómo hoy, con solo una frase mal alimentada, había traicionado todo lo que era. Entonces se levantó, sacó el papel del suelo, lo leyó una vez más y lo dobló con cuidado. Lo guardó en el bolsillo no como castigo, sino como promesa. Salió de la casa. El aire de la tarde estaba tibio, el cielo rojo. Y aunque el sol se escondía por primera vez en días, Santiago sintió que dentro de él empezaba a amanecer. El enemigo no siempre está afuera. A veces vive en tus pensamientos, disfrazado de lógica, de excusa o de justicia. Pero tú decides qué pensamiento alimentar. El que riegas, crece. El que ignoras, se seca. Santiago aprendió tarde, pero aprendió que controlar los pensamientos negativos no es callarlos, sino reconocerlos y decirles: ya te escuché, pero no te creo. Si tú también estás luchando con esa voz que te dice que no puedes, recuerda esto: el silencio no se gana con monedas, se gana con decisiones. Y cada pensamiento que eliges construye el mundo donde vas a vivir mañana. Pasaron los días. Santiago ya no subía cuestas con bolsas, pero cada mañana seguía levantando el mismo peso invisible, el de sus pensamientos. Y esta vez, en lugar de huir de ellos, empezó a escucharlos, no para obedecerlos, sino para entender de dónde venían. Al principio el ruido en su cabeza era insoportable. Perdiste tu oportunidad. Eres un tonto. Todo lo arruinas. Eran frases que se repetían solas, como si alguien más las dictara dentro de él. Pero Santiago aprendió algo poderoso. No todo lo que piensas es verdad. Y eso
cambió todo. Una mañana, mientras caminaba al mercado, pasó junto al río donde había cruzado con el anciano. El agua seguía corriendo igual, pero él ya no era el mismo. Se sentó en una piedra, miró el reflejo del cielo sobre la superficie y por primera vez no vio culpa. Vio aprendizaje. No es la vida la que pesa, susurró, sino los pensamientos que uno elige cargar. Sacó del bolsillo la carta arrugada, la alisó con las manos y leyó en voz alta las últimas líneas. Busco a alguien con integridad, no con prisa. Cerró los ojos, sintió una calma nueva, profunda. Ya no necesitaba demostrar nada, ya no buscaba monedas ni reconocimiento, solo quería volver a sentirse en paz consigo mismo. Y entonces empezó su verdadero entrenamiento. No con pesas ni con esfuerzo físico, sino con disciplina mental. Cada vez que un pensamiento negativo aparecía, lo miraba de frente y se decía: gracias por venir, pero aquí mando yo. Al principio se sentía raro, incluso ridículo hablarse así, pero con el tiempo esas palabras empezaron a construir una fortaleza invisible, una barrera de serenidad. Ya no reaccionaba igual ante los problemas. Si alguien le gritaba, respiraba. Si el día salía mal, sonreía. Si la mente le decía no puedes, él respondía: tal vez hoy no, pero mañana sí. Y esa sencilla respuesta cambió la dirección de su vida. Un año después, Santiago volvió a cruzar el valle, esta vez no cargando bolsas, sino ayudando a otros a cargarlas. En el camino se encontró con un muchacho joven, agotado, desesperado. El chico le dijo: no sé qué me pasa, siento que todo me sale mal. Santiago le puso una mano en el hombro y sonrió. No es lo que te pasa, hijo, es lo que piensas de lo que te pasa. El joven lo miró sin entender del todo. Santiago sacó del bolsillo el papel ya amarillento. Toma, léelo cuando te sientas perdido. A mí me cambió la vida. El muchacho tomó la carta con cuidado. Santiago siguió caminando sin mirar atrás. Ya no necesitaba el papel, porque el mensaje estaba dentro de él. Esa noche, el cielo del valle se tiñó de naranja y violeta. El aire traía olor a leña y tierra húmeda. Santiago encendió una pequeña fogata frente a su casa, se sentó en silencio y miró las llamas bailar. No pensaba en el pasado, ni en el oro, ni en las oportunidades perdidas. Solo pensaba en lo que había ganado. Libertad mental. Esa libertad que no depende del dinero ni de la suerte, sino de una sola cosa: aprender a no creerle a todos tus pensamientos. Porque cuando aprendes a observarlos sin obedecerlos, descubres algo increíble. El silencio también puede ser tu maestro. Reflexión final. Cada pensamiento que eliges alimentar es una semilla. Algunas florecen en calma, otras en culpa. Y lo que cosechas cada día no depende del clima ni de la suerte. Depende de cuál de esas semillas riegas más. Si tu mente te dice que no puedes, respira y dile: no todo lo que pienso es verdad, porque controlar los pensamientos negativos no es ganarle a la mente, es aprender a escuchar sin rendirte a lo que no te hace bien. Si esta historia te tocó el alma, deja en los comentarios: yo también elijo mis pensamientos. Tu comentario ayuda a que más personas encuentren este mensaje. Suscríbete para recibir más historias que te inspiren a ser más fuerte, más libre y más consciente. Y recuerda, no es la vida la que pesa, sino los pensamientos que decides cargar cada día.